están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Buenos días, Buenos días, Buenos profesor. días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien, por favor? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a trabajar, por favor, en nuestro curso. Vamos a trabajar en lo que quedaba pendiente, como es lógico, para poder entonces desarrollar ya las preguntas en forma completa, de ser el caso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a trabajar por acá. Listo. Bien, vamos a trabajar, por favor, hoy día, dado que ya en días atrás hemos hecho propiedades de la materia, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hemos hecho composición de la materia, estados físicos también de la materia. Entonces ahora nos tocaría ver aspectos, en este caso, como ya, por ejemplo, los fenómenos químicos, los fenómenos físicos, y también de repente por ahí separación de mezclas, ¿ya? Porque las mezclas también tienen la facultad de poder entonces, de repente, vamos a llamar, separar, ¿no? En sus componentes mínimos u originales, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, yo hice la pregunta ayer, no sé, o sí, pues ayer creo yo, ¿no? ¿Cómo se puede separar, te dije, la sal del agua salada? ¿Cómo se puede hacer? Porque el agua salada es una mezcla, ¿sí o no? ¿Cómo se puede hacer la separación? ¿Hirviendo el agua? Ya, muy bien, evaporando el agua, correcto, muy bien. Entonces, en esta evaporación, o hervirlo inclusive, ¿no? Si queremos hacerlo más rápido, entonces, por supuesto, el agua pasa a vapor, ¿sí? El agua pasa a vapor, mientras que la sal queda, así es, ¿correcto? Volatilización, bueno, acuérdate que el agua salada no es volátil, encima el agua no es volátil, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo tanto, tendríamos que buscar una evaporación, ¿no? Como tal. Muy bien. Entonces, a eso se refiere cuando decimos separación de una mezcla, ¿ya? Perfecto. Analicemos entonces por acá, veamos acá, fenómenos de la materia. Fenómenos de la materia. Letra A y letra B. Lo que nos pide el área es reconocer que es un fenómeno, ¿cierto? Y acá lo vamos a poner. Cuando usted escucha la palabra fenómeno, simplemente, jovencito, se refiere a qué. Fenómeno significa, básicamente, se refiere a un cambio, se refiere a una transformación, a un cambio o a una transformación. A eso se refiere cuando decimos fenómeno, ¿correcto? Ahora, con eso en mente, con esa expresión en mente, entonces, hablar, letra A, de fenómeno físico, ¿qué sería? A ver, ¿cómo? ¿Un cambio dónde? Externo o superficial. Ya, muy bien. Un cambio externo. Entonces, vale decir, aunque suene redundante, que no estás tomando en cuenta la estructura interna, ¿cierto? Entonces, acá vamos a poner lo siguiente. No te olvides que un cambio, una transformación, es un fenómeno, es una acción, ¿correcto? Esto es muy diferente a una propiedad. Recuerda que una propiedad, ¿qué es? A ver, por favor, para no confundir las cosas. ¿Qué es una propiedad? A ver. ¿Característica? Una característica, una cualidad, ¿sí? Así es. Entonces, a esa cualidad, característica, propiedad, la puedo describir, hasta la puedo medir. Se puede medir la densidad. Sin embargo, si vamos a hablar de fenómeno, es una acción, es un evento, es un hecho, ¿correcto? Claro, ligado lógicamente a propiedades netamente. Así que si hablamos de fenómeno físico, completemos la idea, ¿qué diríamos? Fenómeno físico es todo cambio
es todo cambio de la materia que no involucra la estructura íntima, ¿correcto? Es todo cambio de la materia que no involucra su estructura íntima o su estructura interna, ¿correcto? Así es. No se tocan los átomos, no se tocan los enlaces químicos, se mantiene la esencia, pero no te olvides que es un cambio. Así que entonces hay varios ejemplos para esto, ¿ya? Hay un montón de ejemplos. Si hablamos de algunos ejemplos, podríamos citar, por ejemplo, el siguiente. Vamos a hablar de una ruptura. ¿Ruptura de qué? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, de la madera. Se rompe la madera, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ve? El doblado de una hoja de papel. De una hoja de papel. También podemos hablar, por ejemplo, del secado. El secado de la ropa húmeda. También sería un caso físico, un fenómeno físico. A ver tú, dame dos ejemplos para ponerlo ahí. A ver, piénsalo. ¿Temperatura? ¿Cuál? Temperatura, digo. No, pero en una acción, Cuando se la arcilla, ¿Cómo? cuando la arcilla se endurece. Ya. Está bien. Acá me están poniendo algo más. Dice derretir, creo que dice hielo, ¿no? Ya. Ajá. O el opuesto, congelar agua. Está bien. Vamos a poner esto, ¿ya? Congelación del agua. Congelación del agua. Ya está. Otro más. A ver, vamos buscando algunos simples, no más, muchachos. Algunos simples. A ver. Pintarse el cabello. Bueno. Es posible, ¿eh? Es posible, sino que de todas maneras hay cierta situación química involucrada. Entonces, por eso es un poco discutible esto. Romper papel, bueno, ya hemos hablado de romperse por ahí. Ya. Estiramiento. Ah, puede ser, ¿ah? Estiramiento. Ya. Entonces, vamos a poner estiramiento. Mi amigo ha puesto de una liga. ¿Ya? Correcto, está bien. O una cinta, ¿no? Claro, así es. La fundición de un montón, ¿no?, de eventos físicos. Y como tú sabes perfectamente, en cada uno de ellos no se da una estación química, ¿sí o no? Porque el material sigue siendo lo mismo. La ropa, cuando se secó, pregunta, esas hebras, el tejido, ¿acaso ha cambiado de algodón a poliéster? ¿Acaso ha cambiado de algodón a lino, a nylon? No, sigue siendo lo mismo. La madera se rompió, se volvió astillas. ¿Pero astillas de qué? De madera. Es lo mismo, ¿no es cierto? El papel doblado, cambió la forma, cambió de repente algo más. Sin embargo, sigue siendo papel, ¿no es cierto? Sigue siendo papel. Y así, ¿correcto? Lo demás también. Perfectamente. ¿Está ligado a una propiedad física? Por supuesto, está ligado. Letra B, por ejemplo. Letra B. Amigos, las clases pasadas lo estoy colocando en el Classroom, ¿no? ¿Alguien ha revisado el Classroom por si Sí, acaso? profesor, sí. ¿Sí? ¿Están revisando? Ustedes son, bueno, son testigos de que estoy colocando, ¿no es cierto? Correcto, ahí está, Sí, profesor. ¿ya? Estoy poniendo las fotos de la clase, estoy poniendo algunos de los ejercicios también, ¿ya? Para que, bueno, gente, alguien no tomó la foto, o se olvidó poner la clave, no sé, pues ahí está. ¿Ya, amigos? Ya, bueno. Vamos a ver, letra B.
fenómeno químico. Cuando hablamos de un fenómeno químico, a ver, dame una definición que se acerque a lo que estoy hablando. A ver, este tipo. Fenómeno químico. A ver, ¿qué sería fenómeno químico? Si aquí es todo cambio en la materia, acá también. Es todo cambio en la materia. Es todo cambio en la materia donde existe alteración ¿alteración de qué? De la estructura interna. De la estructura íntima. O sea, ¿qué va a haber? Va a haber entonces rompimiento de enlaces químicos. Por ejemplo, ayer algo por ahí se habló, y vamos acá a mencionar, ¿ya? Vamos a decir. Por ejemplo, puede ser ¿cuál? Por ejemplo, puede ser la desnaturalización. ¿Se acuerdan de eso? Podemos hablar de la desnaturalización de las proteínas. Si la proteína se desnaturaliza, obviamente entonces estamos hablando de un cambio químico. Salen otras sustancias. Ajá, oxidación me están colocando. Muy bien. Es un evento, es una acción. Oxidación del acero. Por ahí vi que la pusieron sobre combustión. Vamos a escribir acá combustión. Combustión. Combustión de la gasolina. Combustión de la gasolina. A ver, dos más. A ver, por ahí de repente han puesto, si lo pueden poner otra vez, sería excelente. A ver, dos más, dos más. Vamos, vamos. Fotosíntesis. Oye, qué bueno. Entonces acá vamos a poner eso, ¿ya? Vamos a poner eso que me has dicho. Colocamos. Entonces, fotosíntesis de las plantas. En las hojas se da ese desarrollo, ¿ya? Por ahí vi que dijeron fermentación, ¿ya? Pues vimos, fermentación. La fermentación, por ejemplo, ¿de qué? Del jugo de uva. Del jugo de uva. ¿Qué pasa cuando hay fermentación, jóvenes? ¿Qué nuevas sustancias se producen? Díganme, por favor. A ver. ¿Qué nuevas sustancias se producen cuando hay fermentación? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Ácidos? No. Alcohol, muy bien. Cuando el jugo de uva fermenta, naturalmente el producto sería el vino, ¿no es cierto? Pero el vino, ¿qué contiene? Alcohol, ¿ya? Alcohol. Entonces, por supuesto, ¿qué sucede? El jugo de uva contiene C6H12O6. Háblame, ¿qué es esto? Glucosa, profe. Glucosa. Esta es la glucosa. Cuando hay fermentación, esta glucosa y demás azúcares como fructosa, vamos a poner acá, como es jugo de uva, la uva es una fruta, entonces la fructosa también tiene por si acaso la misma fórmula, ¿ya? ¿Qué pasa? Bueno, parte de la reacción permite, dada la fermentación, que exista otra sustancia. ¿Como cuál? Como el C2H5OH. ¿Qué cosa es C2H5OH? ¿Qué es? Hable. ¿Se acuerdan? Es el alcohol etílico. Alcohol
etílico. Y el alcohol etílico, ¿no es cierto? Ya tú sabes. El alcohol embriaga, ¿no es cierto? Claro que además, para completar la reacción química, sale dióxido de carbono. Claro, la ecuación química no está balanceada. Pero esto, ¿por qué se hacía? Mira, para demostrarte de que en la fermentación existe o está ligado a un cambio químico, ¿no es cierto? Según lo que estamos acá mencionando. ¿Te das cuenta? Entonces, simplemente se rompieron los enlaces, se forman otros nuevos enlaces. ¿Ok? Amigos, hasta ahí está todo claro, ¿verdad? ¿Sí? Dime, ¿está todo claro? Sí, profesor. Perfecto. Todo Yo claro, creo que profe. entonces, la idea está clara. ¿Ahí? La idea está clara. Entonces acá vamos a poner un par de ejemplitos. A ver acá. A ver, vamos a poner acá pregunta. Voy a poner acá pregunta. Pregunta. Una pregunta libre, como dirían ustedes. Vamos a poner. Indique usted el tipo de fenómeno, indique usted el tipo de fenómeno en cada caso. En cada caso. 2 puntos. Ya está. Entonces vamos a poner por acá caso A y aquí caso B. A ver, en el caso A, amigos, vamos a poner el CO2 en forma sólida, perdón. El CO2 en su forma sólida le llaman hielo seco, pero que por un cambio, de repente, y por ciertas situaciones anexas, entonces tenemos después CO2 en forma G, o sea, en forma gaseosa. Y luego, en la parte B, tenemos O2 en forma gaseosa, el cual, pasado un rato, o qué sé yo, bajo ciertas situaciones energéticas, ahora lo tenemos en forma de O3. O3. ¿Ya? Por supuesto, la ecuación está ahí, falta balancear. Entonces, piensa un momento. Caso A, caso B. Responda a la pregunta, por favor. El caso A, ¿está ligado a un fenómeno físico o químico? Físico. Ajá. Físico, ¿Y cómo sabes? porque ¿Sigue siendo CO2? Un cambio de temperatura. Porque pasa de ser Ya, claro. Mira, para que te des cuenta, porque puede que venga algo parecido en examen. Date cuenta acá, claro, como dice acá Bellido. La estructura íntima, si no está involucrada, si no le cambia, se va a manifestar porque la fórmula se va a mantener. ¿Sí o no? La fórmula se va a mantener. Profesor, pausa. Profesor, ¿podría repetir otra vez? Un ratito. ¿Se me escucha, muchachos? ¿Se me escucha? Sí, profe, ahora sí. Se la escucha, pero está con el ancho de banda de la red baja. Internet está bajo, profesor. Ya está, profesor. ¿Se me escucha Ahora sí bien se o ve. no? Sí, ahora sí, profesor. En las mezclas. Las mezclas, en el sentido, vamos a analizar brevemente nada más sobre la separación de, ¿ya? Algo breve nomás porque no vamos a ahondar en eso, ¿ya? Dado que tenemos todavía hay bastantes problemas o preguntas. Entonces, si hablamos nosotros de separación de mezclas, por acá, separación de mezclas. Dime tú, como sabemos nosotros, las mezclas, sean homogéneas, sean heterogéneas, toda mezcla va a tener entonces la posibilidad de rescatar sus propios componentes, ¿cierto? La pregunta sería, entonces, ¿cuáles son los componentes de la mezcla? Bueno, dependiendo de la que tengas. Entonces, esos componentes, si
son, digamos, mezclas homogéneas o heterogéneas, habrán diversas formas de buscar una separación, ¿ya? Habrán diferentes. Entonces acá, vamos a ver, como sabemos, la separación de mezcla es un proceso, acá vamos a poner, son netamente procesos físicos. No te olvides eso. Son procesos físicos. ¿Correcto? Vamos a ver. Número 1, un método de separación podría ser, por ejemplo, aquello que se llama destilación. ¿Ya? Destilación. Por ejemplo, ¿qué líquidos tú sabes que se destilan? El agua. ¿Sí? Bueno, el agua, ya. ¿Qué más? El agua se destila ya. Se saca los iones del agua, se saca las sales del agua, se queda el agua pura, agua destilada. ¿Qué más? El aceite. Ya. El vino. El vino, ya, se hace una destilación del vino, se hace un líquido más fino, ¿no es cierto? De esas destilaciones, entonces se puede producir, por ejemplo, pisco, ¿no es cierto? Víctor me dice el petróleo, también el petróleo. Claro, es una destilación diferente, pero incluso hasta el aire se destila, jóvenes. Hasta el aire se puede destilar. Claro, es una destilación al frío, ¿ya? Así es. Entonces, acá, ¿qué sucede en la destilación? Entonces, acá, aprovechando la diferencia, de los puntos de ebullición, aprovechando la diferencia de los puntos de ebullición, se logra separar a los componentes. Profesor, disculpe, se ve todo borroso. ¿Sí? Ya. ¿Se ve borroso? Ya. A ver ahí. Vamos a ver un ratito. ¿Se cayó o eso lo mío? Por fin ya veo ya algo. Ahí. Está ya. Sí, sí. ¿Sí está? Profe, está mejorando. Ya, listo. Las señales, ¿ya? Le he cambiado a datos. Ya, el anterior estaba con un modem. Ahora sí está mejor. Habla. Se le ve reducido, Pequeño. profe. Yo lo Ahora veo sí, igual, profesor. pequeño. Estaba mejorando, profe. No, está Ya, igual, profe, no cambia nada. debe ser la señal. ¿Qué será? No sé. Porque acá estamos con datos, inclusive. Sigamos, profe. Bueno, vamos a ver. Voy a mandar igual la foto, ¿ya? Sí, profe. Vamos a ver. Claro, le tomo la foto y lo mando, ¿ya? O en todo caso, ya lo voy a poner en el claro. Ya, ok. Entonces, si vamos a hablar de una destilación, entonces vamos a aprovechar la diferencia de los puntos de ebullición. Esa diferencia de los puntos de ebullición, entonces se logra que se permita tener entonces a cada uno de los componentes. Esos componentes, entonces vamos a rescatar. Aquí, ejemplo, como dijiste tú, ¿cierto? Ejemplo, hay destilación del petróleo. Destilación del petróleo. Es un caso. Cuando se destila el petróleo, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene? ¿Gasolina? Claro, se obtiene la gasolina, se obtiene el petróleo diésel, se obtiene también gas, ¿no es cierto? GLP, para mencionar algunos más, ¿no? Querosene también, ¿correcto? Se puede hacer destilación de petróleo, se puede hacer destilación del vino, ¿ya? Donde ahí entonces se va a sacar todavía el agua, por ejemplo, todavía contenida, y se va a obtener un líquido donde el alcohol sea más puro, ¿no es cierto? Como tal. ¿Qué sería la destilación? Ah, me olvidaba. La destilación es un proceso que se hace
una mezcla que usualmente ya es homogénea, ¿ya? Usualmente es homogénea. Usualmente. Gracias. 2. El número era destilación. Vamos a ponerlo más grande. Destilación. En el número 2, vamos a poner acá evaporación. Evaporación. Parece que no se nota mucho. En el número 2, ponemos acá evaporación. ¿Ya? Ahí está. Cuando hablamos de evaporación, usualmente la mezcla normalmente es homogénea, ¿ya? Los contenidos dentro de ella entonces van a poder salir debido también a una situación diferente. Se evapora el líquido, ¿correcto? Y lo que va quedando como remanente será, por supuesto, el sólido que nosotros queremos separar. ¿Ok? Así es. Entonces, por evaporación, entonces acá vamos a colocar eso, ¿no es cierto? Entonces acá se evapora el líquido, puede ser agua, por ejemplo, el líquido, ¿ya? Y se obtiene, y se obtiene el sólido disuelto, ¿ya? Ejemplo, ¿no es cierto? Separación, ejemplo, separación de la sal del agua, ¿no? Separación de sal, ¿ya? En el agua salada, ¿no? Se separa. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profesor. Bien. Está Así bien, es. profe. Por ejemplo, cuando tú dices sin llegar al punto de ebullición, bueno, normal, ¿no? Sí puede ser que no se llegue al punto de ebullición, no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente se obtenía sal por evaporación. Claro, ¿de dónde? Sacaban sal del mar. Tú sabes muy bien eso. Entonces, estamos hablando de épocas antiguas, ¿no? Muy antiguas, ¿ya? Era antigua. Entonces, en esas épocas era un proceso bastante lento, porque era bajo el calor del sol, ¿ya? Entonces se recogía el agua de mar en unos pequeños estanques, por así decirlo. Un ratito están dando un aviso. ¿Ya? Entonces, al ser así, entonces, ¿qué sucede? Entonces, obviamente, jovencitos, en ese estanque, entonces se evaporaba hasta que se recogía la sal, ¿cierto? Era un proceso muy lento y, por supuesto, bastante apreciado. Por eso que a las legiones romanas, a los soldados les pagaban ¿con qué? ¿Con qué crees que les pagaban? ¿Con sal? Con sal. Con sal, Con sal. claro. Por eso tú sabes que a la gente, en general, ya nosotros, no, nos pagan, y ese pago, ¿cómo se llama? Salario. 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 De ahí viene el término, ¿no? De esa época antigua, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Por historia. Salario. Muy bien. Digamos. Listo. Claro, voy a tomar fotos, no se preocupe, yo tomo la foto al final. Le voy a pisar. Ya, por acá. 3. Podemos hablar de la decantación. Decantación. ¿Qué es decantación? Tú has lavado arroz. Tu mamita te mandó lavar el arroz. ¿Cierto? Pregunta, al lavar el arroz, tienes ahí el arrocito en medio del agua. ¿Cómo lo separas? ¿Cómo lo separas? Colando. Ya, una forma. Pero lo natural es, o en todo caso, aún antes de colar, ¿no es cierto? Claro. Normalmente volteas poco a poco el envase, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que va a caer?
El agua. El agua. Claro. Se va a cerrar el Zoom, dice muchachos. Seguramente después nos van a aceptar. Parece que es... Sí, profesor, un lo que problema. pasa es que se ha colgado la red y van a reiniciar todo el sistema otra vez. Sí, por eso tenemos Un problemas. minuto